Deseo cumplido. Capítulo 17. Valeroso Terry, osada Candy. Aparentemente concentrado en otra cosa, Terry ni tan siquiera percibió la presencia de Candy cuando salió al galope. Y en verdad, era bastante desolador comprobar que su objetivo desapareció en mitad de la noche, después de la batalla que había tenido que mantener con su conciencia. Varias hipótesis calaron en su mente para explicar esa salida por parte de Terry tan apresurada. La primera fue que él acudía a una cita con alguna mujer. Otra podría ser que se sentía tan molesto con ella que había decidido buscar empleo en otro lugar. La última y la más preocupante era que Terry fuese el asaltador de caminos y salía a lucrarse con los viajeros de la noche. Candy se decantó por esta última teoría, tan solo porque las dos primeras no tenían mucho sentido. Además, entraba dentro de las posibilidades. No se había producido ningún robo en la comarca hasta que Terry llegó. Era la hora oportuna para cometer ese tipo de fechorías. Y por primera vez, desde que le había conocido, no vestía una de esas camisas refinadas que tanto le favorecían, pero que no podría permitirse comprar, salvo lucrándose con los botines obtenidos en sus delitos. Había que añadir también que cualquiera podría distinguir una camisa blanca en la noche. En cambio, las ropas oscuras pasarían inadvertidas. Candy no tardó mucho en decidir perseguirle. No obstante, se dio cuenta de que si se entretenía a ensillar al caballo, se le escaparía y no podría seguirle. Tuvo que admitir que la idea de montar al equino a pelo la intimidaba un tanto y casi la retuvo allí para enfrentar a Terry cuando regresara. Aunque, pensándolo bien, tal vez cuando volviera podría no existir evidencia alguna de sus actividades delictivas con las que confrontarle, ya que lo más sensato era ocultar su botín en otro lugar antes de regresar. Eso la decidió a seguirle, ya que Candy deseaba tener algo así para poder darle su merecido a ese hombre. Una idea demasiado tentadora. Gracias a ello podría exigirle cualquier cosa, ponerle en su lugar, hacerle agachar la cabeza y obligarle a terminar con los insultos. Se apresuró a buscar al caballo sin perder ni un segundo de tiempo y tomó únicamente el material necesario para conducirle. Candy desperdició unos minutos valiosos intentando acostumbrarse, al igual que el animal, a la falta de montura. Por eso, cuando llegó al camino principal, ya no había señales de Terry por ninguna parte, en ninguna dirección. La joven estuvo a punto de abandonar la búsqueda, pues la luz de la luna era demasiado pobre y el campo que la envolvía se veía demasiado oscuro. No obstante, se encaminó en dirección a donde habían tenido lugar los robos, cerca de la propiedad de los Ligan. Ahora que lo pensaba, todas las víctimas de asaltos fueron invitados de esa familia, y cada robo había tenido lugar cuando se marchaban de las fiestas de Lady Sarah. Candy sonrió divertida, imaginando el fastidio que el ladrón de caminos estaría causándole a esa odiosa mujer. Hasta era muy probable que alguno de sus invitados decidieran fallarla en el último momento por ese motivo, al menos hasta que atraparan al ladrón. Su sentido de la orientación tuvo su recompensa cuando detectó un ligero movimiento, tan solo una sombra que desaparecía tras una elevación del terreno. Pero Candy no corrió para alcanzarla. Conociendo el lugar como la palma de su mano, abandonó el sendero, bordeándolo hasta que finalmente llegó al pequeño bosque que atravesaba el camino, justo antes de la propiedad de los Ligan. Pensó que un asaltador no podría encontrar mejor lugar para operar que ese. En ese sitio contaría con varios rincones
para esconderse tanto él como su caballo, en caso de que alguna de sus víctimas decidiera perseguirle. Podría escoger cualquiera de los numerosos atajos que ofrecía el monte, por los que un carruaje común difícilmente podría pasar. Y esos numerosos atajos permitieron que Candy, como solía decirse, entrara por la puerta de atrás y que quedara alejada del camino para que Terry o sus víctimas no la vieran, pero ella sí pudiera oír si se acercaba algún carruaje. Evidentemente, no esperaba ser tan afortunada como para conseguir ver un robo frente a sus ojos, a pesar de que eligió un sitio más o menos céntrico del bosque. La muchacha se armó de paciencia y se dispuso a esperar después de haber atado al caballo. Se acercó un poco más al camino. Había transcurrido casi una hora, pero Candy ni se aburrió ni se dio por vencida, a pesar de que no se veía un alma por los alrededores. Se divertía demasiado pensando en la idea de atrapar a Terry y de tener algo que reprocharle. Al cabo de unos instantes, escuchó un ruido y se acercó aún más al camino, hasta que logró distinguir la lejana y titilante luz de un carruaje. A Candy le pareció que había transcurrido una eternidad desde que divisó al carruaje hasta que llegó al lugar donde ella estaba. Pero de ese modo tuvo la oportunidad de decidir que podía seguirlo con más facilidad y mayor silencio a pie, y aún estando junto a los árboles. Eso hizo, sin olvidar contar los pasos para saber después dónde había dejado atado al caballo. Sin embargo, mucho antes de lo que esperaba, el monte llegó a su fin y por segunda vez en la noche se sintió decepcionada. En pocos segundos el carruaje llegaría al camino abierto. ¡Maldita sea! Terry iba a dejar pasar la oportunidad. ¡Oh! ¡Alto! Y entréguenme todo. Candy sintió como si el corazón fuera a salírsele por la boca. Él salió del bosque, por el lado del camino por donde ella caminaba, para bloquear el paso de la calesa. Unos segundos más, y ella misma se habría chocado con él. Y, si no se equivocaba, empuñaba una pistola para intimidar más a sus víctimas. El carruaje se detuvo, aunque los pasajeros tardaron en entregar sus pertenencias. Mucho más tiempo le llevó a Candy poder tranquilizarse y controlar la taquicardia que tenía después de haber escuchado aquella voz gritona. ¿Gritona? ¡Qué malévolo Terry! Estaba disimulando la voz. No bien necesitaba pruebas más contundentes que el sonido de su voz. En realidad, debería confrontarle, no bien terminara el asalto. ¿Cómo lo haría? No podía desenmascararle frente a sus víctimas. Eso eliminaría la posibilidad de tener algo con lo que encararle, y solo conseguiría que le metieran en prisión, que era lo que menos deseaba en el mundo, admitió sorprendida. Sin duda alguna, Terry aún tenía muchas cosas que enseñarla, y evidentemente no podría hacerlo desde la cárcel. ¿Era solo por eso que Candy no quería que le arrestasen? No era el momento preciso para averiguar sus motivos, cuando aún desconocía cómo iba a impedirle que saliera huyendo y montando al pura sangre cuando terminara el robo. Tan solo era preciso que se acercara un poco más y se preparara, y eso hizo. Así pudo escuchar con más claridad lo que estaba sucediendo, aunque no era mucho. Algunos murmullos por parte de las víctimas y una desagradable risa por parte de Terry, que obviamente disfrutaba de sobremanera del poder que ejercía. «Arrojen todo al suelo, y rápido», dijo con voz impaciente. «Después pueden seguir adelante, y rápido también, o de lo contrario, podría decidir practicar con mi pistola». «No se saldrá con la suya», manifestó uno de los ocupantes del vehículo. «Por supuesto que sí, idiota. Usted tiene intenciones de detenerme». La respuesta desde el interior fue negativa.
Candy estaba muy molesta con Terry por su comportamiento. Ya era demasiado robar a esas personas para, además, darse el lujo de ridiculizarlas. Por supuesto que no iba a dudar en recriminárselo cuanto que estuvieran a solas. Como él había ordenado que tiraran las pertenencias al suelo, tendría que apearse del caballo para tomarlas, por lo que, evidentemente, no podría salir corriendo al instante después de que se marchara el carruaje. Candy tendría tiempo suficiente para enfrentarle cuando eso sucediera. El vehículo se alejó y ambos esperaron a que estuviera a una distancia prudencial para hacer sus respectivos movimientos. Cuando Terry desmontó del caballo, Candy dio un paso adelante, pero otra persona hizo lo mismo desde el otro lado del camino. La joven retrocedió con el corazón galopando desbocado de nuevo. ¿Eran dos? ¿Acaso Terry había involucrado al agradable señor Hathaway en sus fechorías? Sin embargo, el desconocido le pareció demasiado alto para tratarse de Robert Hathaway. Y cuando Terry le vio, se sorprendió tanto como Candy. «Por todos los cielos, me asustó». «Haré mucho más que eso, Neil, si no me das una explicación convincente». Los ojos de Candy se abrieron de manera desmesurada. Esa sí era la voz de Terry, sin duda. ¿Qué diablos estaba pasando? Entonces vio más de cerca al caballo y se dio cuenta de que no era el que el duque de Granchester le había prestado. Estaba claro que el ladrón conocía a Terry y pudo comprobarlo con la respuesta de Neil. «Terry, ¿es usted? Por Dios, ¿qué está haciendo aquí?» «Yo no estoy aquí», respondió Terry molesto. «Nunca estuve aquí. Jamás me has visto aquí. ¿Está claro?» Sí, por supuesto», aceptó con prontitud Neil, quitándose el pañuelo que cubría la mitad de su rostro y que guardó en un bolsillo. «Espero que usted tampoco me haya visto». «Me parece que tú no vas a ser tan afortunado, querido muchacho. Ahora, explícate si puedes hacerlo». El bandido se encogió de hombros tratando de quitarle importancia. «Solo hacía un poco de deporte vuestra. A saltar por los caminos no es hacer deporte, tonto. Busca otra excusa». «Bueno, en realidad es que tuve una racha de mala suerte. Lo cierto es que necesitaba el dinero». «¿Y no se te ocurrió pedírselo prestado a tu padre? Tengo entendido que el conde no es nada avaro». «Claro que sí, pero mi padre se encuentra bastante lejos. Yo estoy aquí hospedado en la mansión de mi tía Sarah Ligan, cortejando a una de las hijas del conde Higgins. Mi propio padre fue el que me envió aquí. Dice que ha llegado la hora de que siente cabeza. Le envié varias cartas, pero todavía no me ha respondido. Mi tía cree que todas las noches tiene que entretenerse con diversiones que suponen un gran desembolso para el bolsillo. A los pocos días de llegar me quedé sin un centavo y no podía presentarme con los bolsillos vacíos delante del conde para ganarme a una de sus hijas. Lo que pudiste haber hecho fue divertirte en casa de tu tía, sin tener que malgastar tu fortuna en el juego. Te sugiero que lo tengas presente, porque tu carrera de bandolero de caminos termina aquí y ahora mismo. En realidad me estaba divirtiendo con esto. No estarás pensando en discutir conmigo, ¿verdad, muchacho?» No. Jamás se me ocurriría. Y también devolverás todas las pertenencias que robaste a esa pobre gente. No puedo hacer eso. Puedes, y lo harás. Me gustaría, pero no lo tengo todo. Las joyas sí, pero anoche hubo otra ronda de juegos de azar y... bueno, no tuve mucha suerte que digamos. ¿Cuánto? 100 libras. Terry soltó un resoplido de disgusto. Metió la mano en uno de sus bolsillos y extrajo un fajo de billetes que arrojó a Neil. El joven no vaciló en aceptarlos de buen grado, y Candy, por su parte, no podía salir de su asombro al comprobar que un adiestrador de perros dispusiera de esa cuantiosa suma de dinero para regalar. «Mañana mismo, cuanto que amanezca, llevarás esto y el resto de las cosas al magistrado. Le dejarás una nota diciendo que te has dado cuenta de tu mala actuación. ¿Algún problema?» No, ninguno. Mañana mismo será.
De acuerdo, porque si no escucho rumores de que todo ha sido devuelto, y cuando digo todo, es todo, me veré obligado a avisar a tu padre. No quisiera hacerlo. Él no desearía escuchar lo que tengo que decirle, y tú no quisieras ver el resultado. Confío en que nos hemos entendido. Claro, por supuesto que sí, se apresuró a afirmar. No volverá a suceder. Juro, yo... Las palabras de Neil murieron allí, pues Terry había desaparecido en el interior del bosque, con el mismo sigilo con el que había emergido de él. Evidentemente, Candy tampoco se quedó esperando y regresó al sitio donde había dejado al caballo. Durante el camino de vuelta, una pregunta no dejaba de repetirse una y otra vez en su pensamiento. ¿Por qué el hijo de un conde y sobrino de la odiosa Sarah Ligan se había sentido tan intimidado por un adiestrador de perros? Y sobre todo, la deferencia hacia Graham había sido tan evidente desde el principio como lo había sido el control de la situación por parte de Terry. Como si las circunstancias fueran a la inversa. Como si Terry hubiera sido el lord y Neil el sirviente. Trabajar para un duque, aunque hubiera sido por mucho tiempo, no confería a ningún hombre ningún privilegio. Tal vez algo de arrogancia, pero un sirviente debería mantenerse en su lugar, sobre todo frente a un noble. Otra vez estás siendo presuntuosa. Pero tengo razón. Lo que pasa es que estás molesta, porque Terry no resultó ser el asaltador de caminos que esperabas. Era verdad. Realmente había estado impaciente por poder echarle eso en cara. Y ahora, en cambio, todo lo que la esperaba era un nuevo sermón por haber salido a cabalgar a esa hora de la noche. ¡Maldito Terry! ¿Por qué no podía comportarse como los sirvientes comunes, sin cuestionar a sus superiores? Ya estás haciéndolo de nuevo. Solo estoy sopesando la situación para enfrentar a ese tirano. Él no es ningún tirano. ¿No se te ha ocurrido pensar que los sermones solo los dan las personas que se preocupan por ti, por tu bienestar? ¡Ja! De todas maneras, será mejor que inventes una buena excusa que explique tu aventura. Tal vez bastará con la verdad. Sabes de sobra que no. Pero tal vez Terry aún no regresó y yo podía entrar silenciosamente y escapar antes de que me vea. Yo no contaría con eso. Efectivamente, Candy no pudo contar con eso. Terry estaba allí, en el interior de la perrera, con las puertas abiertas y las manos apoyadas en las caderas. Pero, por encima de todo, tenía una de las más severas expresiones que Candy hubiera visto en un hombre en toda su vida. Decidió que debía resignarse a soportar lo que la esperaba. «Así que ya está aquí», dijo ella antes de que él pudiera abrir la boca. «Tenía intenciones de que me acompañara esta noche en mi paseo a caballo, pero no pude encontrarle por ninguna parte». «¿Acompañarte a dónde?» A visitar a uno de los arrendatarios de mi padre. Le está yendo algo mal y quise ir por si necesitaba algo, pero estuve tan ocupada que lo olvidé. Y claro que es mejor tarde que... «Eso no tiene ningún sentido, maldita sea», exclamó él mientras la bajaba del caballo. «Y sin silla de montar», añadió Terry al darse cuenta de ese hecho en particular. «¿De veras montaste a este animal a pelo?» Candy se sintió un tanto avergonzada en su interior, pues había olvidado ese pequeño detalle. No obstante, su actitud sumisa estaba dando resultados. Por lo menos Terry ya no la miraba con tanta severidad, de modo que la joven insistió en seguir en su misma postura. «Ni que fuera la primera vez que lo hago», respondió ella. «No es difícil, se lo aseguro. No sé por qué hace tanto alboroto por ello».
La única razón por la que iba a pedirle que me acompañara era justamente para evitar esto, esa mala costumbre que tiene de meterse en mis asuntos. Pero en verdad, no necesité su compañía, ya que ni siquiera salí de la propiedad. Además, ya que ha llegado la hora de los interrogatorios, ¿a dónde fue usted? Salí a atrapar un ladrón. ¿Hubo suerte? No, mintió él. Candy sabía que la estaba mintiendo, pero si se lo decía, tendría que admitir que le había seguido. ¡Qué lástima! Tal vez cuando lo atrapen, usted dejará de interferir en lo que hago y cuándo lo hago. Cuando lo haces, lo dudo. Alguien tiene que enseñarte un poco de disciplina. Y ahora que lo pienso, este es el momento oportuno. Terry la tomó de la mano y comenzó a arrastrarla hasta una pequeña plataforma cerca del establo. Candy, atónita, abrió la boca y los ojos con incredulidad, pues sabía exactamente lo que ese hombre se proponía hacer.